día en el nombre de Jesús. Vamos a presentarlo. El libro de San Juan, capítulo 10, vamos a declarar que la Escritura está más que bendecida, que la palabra de Dios está bendecida, y por cuestión, amén, vamos a hacer una oración ahí como está. Vamos a decirle al Señor: guía, dirige la palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor de gloria, te honramos, te bendecimos, Dios. Y declaramos en el nombre de Jesús que en este momento tu palabra, Señor, es bendecida, es guardada, es cubierta, oh Dios. Y que delante de ti la presentamos, la dedicamos, Señor, y que hará el efecto, el orden. Que hará el orden necesario, Señor, en el nombre de Jesús. Y que en esta tarde provoca, oh Dios, tu palabra en la vida de cada una de la iglesia, Señor, el avance, el crecimiento, Padre Santo, la productividad, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea honra, a ti sea gloria, adoración y alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dice la palabra: entonces Jesús dijo en el verso 1, abra su Biblia por favor. Me gustaría que todos tuviéramos la Biblia en mano y leyéramos juntos. Dice: entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Esta versión dice así, de esta forma. Dice: pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. Dice: el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen la voz, la saca del redil. Dice: cuando han salido todas, caminan delante de ellas, y las ovejas le siguen porque reconocen dos factores: escuchan y reconocen la voz. Dice: en cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Hasta ahí nada más. Algo bien interesante que me gustaría marcar y poder enseñar para poder avanzar es de que en la Escritura, cuando nos acercamos a ella, mirando el contenido, mirando de alguna manera el contexto y mirando los factos de la Escritura reveladas para el beneficio y la manifestación del tiempo señalado sobre nuestra vida, encontraremos grandes principios que nos ayudarán, que nos guiarán a cómo poder lograr fácil y rápidamente el propósito de Dios sobre nuestra vida. Cuando usted se acerca a la Biblia, mirando y observando el contenido, el contexto y los pactos que la Biblia tiene, usted adoptará principios y adoptará áreas que lo harán más efectivo, y que eso provocará que el Evangelio sea extraordinariamente de agrado y de servicio, sin ningún efecto que lo detenga o cancele la vida de usted y de su familia. Cuando miramos hablando al maestro acá, empieza a establecer un principio, hace algo que nos llevaría de llamar la atención y que deberíamos de poner sobre nuestra vida, sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Podemos mirar que el pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores, que viene a establecer, que viene a traer, que viene a ordenar el desorden que había, establece un principio. La Biblia enseña y la Biblia dice que la oveja, cuando es oveja, ¿sí me entienden? La oveja, cuando es oveja, porque déjeme decirle algo, que la Biblia nos enseña y la Biblia dice que tenemos títulos que nos identifican como seres, como personas. La Biblia dice que somos reyes y que somos sacerdotes para gloria de Dios Padre. La Biblia dice que somos como árboles plantados junto a corriente. La Biblia nos da el título también de ovejas, pero un principio
que Dios viene a establecer en esta porción bíblica es aprender a escuchar, aprender a oír y aprender a sacar el resultado de lo que la Biblia quiere. Por eso la oveja siempre, cuando es oveja, oye la voz del pastor, oye la voz de su pastor, porque es un orden bíblico. Ahora quiero que se vaya conmigo al libro de San Juan. Quiero decirle algo que es importante y que es interesante, que cuando en nuestra vida tomamos principios y adoptamos áreas, aprendemos clara y precisamente. El libro de San Juan, capítulo 3, el verso 16. Porque si algo miro y algo observo, que deberíamos de aprender eso. Una de las cosas que yo he observado y he mirado es de que en el mundo en el cual vivimos hay muchas herramientas hoy en día. Hay herramientas extraordinarias que pueden ayudar, que pueden facilitar, que pueden bendecirte, pero que si lo tomas como doctrina o lo llevas a ti como una parte de una enseñanza no escritural, puede hacerte daño. ¿Sí me entiende? No es malo escuchar a Juan o a Pedro, no es malo escuchar, ¿sí me entiende? Pero a cancelar algo bíblico por tratar de venir, si me entiende, a cancelar algo bíblico, entonces estaríamos en un problema grave. Una herramienta, si me entiende, de internet es algo bueno, pero no hagas de esa herramienta algo que quieras ponerlo como doctrina sobre tu vida, porque escuchar a Pedro o a Juan no es malo, pero que puedas decir o tratar de hacer que ese sea tu guía, entonces estaremos en un problema un poquito complicado sobre nuestra vida. ¿Me doy a entender acá? Porque la Biblia dice que la oveja, y cuando alguien es oveja, aprende a escuchar la voz ¿de quién? La voz del pastor, porque el que no entra, si me entiende, es ladrón y salteador. Vamos bien hasta acá. Ahora, ¿por qué es importante establecer órdenes? ¿Por qué trabajar bíblicamente para podernos conducir sabia y correctamente? Porque en este tiempo muchas veces dice, yo escucho la Biblia porque aquel está predicando la Biblia. Hoy yo estoy haciendo bien porque en vez de ir al culto me voy a quedar a ver, si me entiende, a ver una prédica, y ya eso me nutrirá y cancelará el culto. Y eso está muy lejos de una verdad o algo correcta bíblicamente que nos pueda llevar a darnos el respaldo para el día que estemos delante del Señor. No podemos nosotros cancelar un día de servicio a Dios por decir, ya escuché a Pedro o a Juan o a Petra o a quien quiera que usted de alguna manera se sienta cómodo. No se puede, porque es algo interesante, si me entiende, que se puede correr el error a yo tratar de escuchar a alguien cuando no sabe cuál es tu vida personal, tu tiempo, su crecimiento, tu formación, ¿sí me entiende? Entonces tenemos que aprender este principio. En el verso 16 dice de esta forma y dice de esta manera. ¿Están conmigo ahí? Es un versículo conocido, pero quiero desglosarlo, porque cuando analizaba un poquito el día de ayer estando en un lugar y mis hijas andaban por ahí, si me entiende, con la familia, y yo me puse, si me entiende, de esos días que si me entiende, uno va y viene y uno va y viene y le da a un lugar 5 o 6 vueltas y la dama, si me entiende, apenas va en la primera racket, ahí va en la primera línea todavía. ¿Y qué tú haces? Si me entiende, tú lo que haces, te detienes y te pones a meditar. Y en ese momento dije, Señor, pues háblame, enséñame. En lo que me quedo acá, agarré el teléfono y empecé, si me entiende, a leer un ratito, a meditar ahí. Y empezó a aclararme algo y a hablarme algo del Espíritu de Dios en mi mente acerca de este versículo. Mire conmigo. Dice, porque de tal manera, yo quiero que lo lea, porque al leerlo nos va a ayudar un poquito más a mirarlo bien, desglosarlo y poderlo entender, el orden establecido de Dios sobre nuestra vida. Porque no hay cosa más triste que a veces nosotros querer servir a Dios, pero en nuestra forma y nuestra manera, querer justificar o alterar las cosas
cosas creer que estamos bien. Porque eso es lo que es un problema que hemos visto, que hemos mirado. Si me entiende, que la gente cree estar haciendo el correcto, pero mal enfocado, y eso provoca cansancio, frustración o avance, porque está desordenado la forma y la manera que se debe de aplicar, de vivir y de llevar sobre nuestra vida para tener un resultado efectivo sobre cada uno de nosotros. Porque tal vez usted no es por cuestión de mucho trabajo o esfuerzo de servir a Dios, sino mal enfocado. ¿Sí me entienden? Mal enfocado. Hay gente que escucha un predicador y no es malo escucharlo, pero convertirlo en tu pastor ya es un poquito complicado, porque la Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor. Y yo vengo a decirle algo acá, que cuando un hermano se sienta en un lugar, en un edificio, y escucha una palabra, pero no escucha la voz de su pastor, entonces o no es oveja, o el que está enfrente no es tu pastor. Hay dos cosas, ¿sí me entienden? No eres oveja, o el que está frente a ti no es tu pastor, y hay que solucionar esa área y ese conflicto sobre nuestra vida. ¿Estamos bien hasta acá? Si estamos bien hasta acá, ¿sí me entienden? Porque se decide a quién escucha, a quién obedece, a quién va a guiar, a quién va a seguir, ¿sí me entiende? Y eso es importante por cuestión de identidad sobre nuestra vida. Y no tratemos, ¿sí me entiende?, de querer agradar a Dios a nuestra forma y manera, porque hay orden. Fíjese acá, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sáquenme esa idea de que mundo es el planeta. Necesito quitárselo de su mente, porque no es lo que está hablando ahí. Saque también de su mente que la palabra mundo es la gente. No está hablando de mundo, el planeta o de gente. Cuando está hablando de la palabra, y la palabra nos está revelando algo en el original, escudriñando ahí la escritura, encontramos un resultado, y se lo voy a explicar. Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo. Y cuando habla de la palabra mundo, se está refiriendo a un orden, se está refiriendo a un sistema. Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios el sistema, el orden, porque Dios es un Dios de orden. Y le voy a decir algo acá. Cuando el orden bíblico es de que el hombre señoríe, y cuando el diablo entra a señorear al hombre, ya había desorden. Ya había un desorden, y ese desorden no provocaba avanzar, no provocaba hacer las cosas correctamente, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de un sistema que es el gobierno establecido, decretado por Él. Él decretó y dijo, el hombre está para señorear, el hombre está para gobernar, para producir. Está establecido que el hombre viva bajo ese principio de orden. Cuando el diablo viene a quebrantar el orden para traer desorden, entonces dijo Dios, yo amo el orden, yo amo el sistema establecido. Y Jesús viene, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que su Hijo viniera a traer un orden, un sistema establecido desde el principio. ¿Me va entendiendo acá? ¿Me lo entendió? Porque a usted le enseñaron, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si lo creemos de la forma, usted se llegará un día y se preguntará, pastor, ¿pero por qué la Biblia miente? ¿Por qué? Porque Dios no está alcanzando a todo el mundo. Ni todo el mundo va a ser salvo. ¿Es que sí? Señor, ¿y por qué? Me pregunto yo, si Jesús vino, fíjese cómo, si malentendemos mal la escritura, empezarán a surgir preguntas que entraremos a confusión y a cuestionar la verdad bíblica sobre nuestra vida. Porque, un ejemplo, voy a tirarle un ejemplo. Si
Si de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces ¿por qué el mundo está en colapso de guerra? Entonces el sacrificio de la cruz es en vano. ¿O no pudo lograr Jesús a lo que él vino? No es eso. Porque cuando malentendemos eso, entonces sacaremos preguntas sobre nuestra vida que nos lleven a nosotros a estar mal enfocados y mal ministrados de la Escritura. Porque cuando yo me detengo ayer y pregúnteme para cualquier religioso, le voy a decir, estando en una tienda, en un mall, si me entiende, llevando a mi familia, y estando allá, me detengo y me recargo ahí, y le digo, Señor, bueno, estoy acá, mi familia está allá, mirando, si me entiende, y háblame, dirígeme, y empiezo, si me entiende, y me detengo, me siento, y empiezo, y me empieza a hablar esto que estoy tratando, me empieza a hacer preguntas, empiezo a mirar, a observar el texto, y empiezo a entenderlo mucho más todavía, porque se me abre el texto a mí. Entonces dice, dile a la iglesia que amo el orden, dile a la iglesia que hay órdenes bíblicos que deben de amar y de respetar. Yo amo el orden, yo amo el gobierno, y estaba establecido que el hombre gobernara, señoreara. Por eso vine y morí por el orden mundial, por el gobierno establecido desde el principio. Porque Jesús no vino, si me entiende, a salvar al mundo. El mundo usted lo hace el planeta, no en este tiempo, esa es la segunda venida que trae el milenio. Jesús viene a traer salvación, y la salvación es el inicio del principio de autoridad y gobierno sobre la vida del hombre. La salvación es la iniciación. Es la iniciación para que el hombre se le sea quitado lo que le acusaba a él, para que sin acusación del diablo sobre él se levante siendo justificado y con autoridad para gobernar y señorear y establecer orden. Le voy a decir algo bien, y dígame, se lo acepto. Pero cuando en un hogar la mujer manda está en desorden, eso duele tal vez para 3 o 4 mujeres. Pero está en desorden. Y el desorden no le gusta a Dios, porque Jesús vino a establecer orden. El orden que estaba establecido desde el principio. ¿Está acá conmigo? Si se me entiende, está acá. Cuando el niño manda en la casa hay un desorden. Hay un desorden. Cuando no se mira el orden bíblico, entonces no hay principios sobre nuestra vida. No hay productividad y avance. Por eso yo le vengo a decir a 3 a 4 acá. Le vengo a decir a 3 a 4, ¿sí me entiende? Esa palabra de hace ratito, 3, 4 hombres hubieran aplaudido, hubieran dicho, bendito Dios, gracias por esta palabra. Gracias por esa revelación que le estás dando al pastor. Se quedó espantado ahí, a ver si me entiende. A veces no se me levanta la mujer después de esto. Fíjese, porque mire algo. A ver, sonríe por favor. Sonríele, por favor, ¿sí me entiende? Sonríe, porque mire. No, ahorita acomodamos, porque si usted cree que nomás es eso, no. Porque el hombre debe de tratar a la mujer como vaso más frágil, no como su chancla ni su criada. ¿Sí me entiende? No, debe de tratarla como vaso más frágil. Así como Cristo amó a la iglesia, así debe de amar a la esposa, dar su vida por ella. ¿Qué es eso? ¿Sí me entiende? Ahí va a decir, ¿sí me entiende? Usted tiene que aprender a trabajarla, aprender a amarla, ¿sí me entiende? Cuidarla, respetarla, bendecirla. Cuidadito que usted le levante la mano, porque déjeme decirle que usted le levanta la mano a la esposa y la bendición se detiene, porque Dios no escucha la oración de un hombre que maltrata a su mujer. El hombre, ¿sí me entiende? La Biblia enseña, y eso no lo dice cuando yo, la Biblia enseña y la Biblia dice que Dios no escucha la oración de un hombre que maltrata a su mujer.
Y eso lo enseña la Biblia. La Biblia dice, si me entiende, que está lejos la oración de un hombre de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, si usted quiere que Dios la escuche, usted debe de ser cariñoso, amable. Debe de ser alguien que sabe invertir tiempo para con ella. Aleluya. Ahora, fíjense acá, pues vamos a sacar la carga. Mire bien el texto, por favor, porque esto nos va a abrir el entendimiento y nos va a llevar a mirar la Biblia de una forma extraordinaria que nos sea efectiva caminar y servir a Dios. Porque entonces, ¿sabe algo? Si hablara de mundo, que es el planeta, entonces Jesús se viera enfocado en el planeta, se enfocó en el hombre. Entonces, en la venida de la cruz del Calvario, que Él vino a la cruz del Calvario, Él viene a dar salvación. Pero la salvación es el inicio, porque no se queda ahí. La gente se quedó solamente en salvación, pero no avanzó. No avanzó al proyecto en la mentalidad e idea de Dios sobre la vida del hombre que fue predestinado. El hombre se quedó solamente luchando en la salvación. Por eso hay hombres que tienen 10 años en el Evangelio y todavía luchan en su lenguaje de los primeros rudimentos, dice Pablo, en el arrepentimiento de pecados, en el bautismo. Esos son los primeros rudimentos. Le voy a decir un poquito algo más fuerte. Para un hombre de reino, para un hombre de Dios, para un hombre que ha entendido el gobierno y el reino, con 10 años, 20 años de gobierno sobre su vida, entendiendo el reino, ni siquiera el pecado existe para él, ni siquiera lo menciona porque no lo vive, porque tiene autoridad y gobierno. Pero la iglesia que predica santidad todo el tiempo y no entra a y no hay que no, yo no estoy diciendo que no hay que predicar santidad. Entiéndame el lenguaje, por favor. Hermano, por favor, mire, le voy a decir algo. Una iglesia de 20 años todavía predicando bautismo, todavía predicando arrepentimiento. Y eso está en la Biblia, váyase conmigo. Váyase a 2 de Corintios, váyase, por favor. Porque quiero enseñarle algo. Cuando lo tenga me dice amén ahí. Amén. Dígame dónde, pastor. ¿Ah? Ese libro váyase a Hebreos. Hebreos, ayúdame ahí en Hebreos, por favor. El libro de Hebreos, amén, gloria sea al Señor. Ahí lo tenía. Amén, gloria a Dios. El libro de Hebreos, capítulo, déjense lo muestro, capítulo gloria sea al Señor. Capítulo 6. El libro de Hebreos, capítulo 6. Váyase acá conmigo. Estamos desglosando este versículo y nos vamos a quedar. Escuche bien. Saque de la mente cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Saque de su mente que habla de planeta. Saque de su mente que habla de gente. ¿Sí me entiendes? Saque de su mente. Jesús vino a establecer, y como a Dios le encanta el orden y respetar lo que Él estableció, lo que Él decretó, entonces lo que Jesús venía a recuperar es el sistema, es el orden. Escúcheme bien, por favor, porque creo que esto es bien importante para que usted no salga de aquí por esa puerta confundido o diciendo el pastor está predicando cosas raras. Para que usted pueda entender, escuche bien, si hubiera venido a morir por toda la gente, entonces todos serían salvos y no todos van a ser salvos. Si hubiera venido a morir por el mundo, entonces el mundo se encontrará en otra temporada, en otra forma y en otra manera. ¿Sí me entiende? Pero el mundo está en colapso porque la Biblia enseña en Corintios también que la tierra gime. Entonces Él vino a la cruz del Calvario y dice Dios, porque de tal manera me impactó esto. Mire, voy a tratar de detenerme. Me amo. Dice, porque de tal manera amé. Dios ama, si me entiende, el sistema de orden. Dios ama el orden, ama el sistema. No es que lo estableció, no, Él ama. Dice, yo amo el sistema, yo amo la forma establecida correcta, yo amo lo que yo establecí, decreté, que el hombre gobierne, que el hombre señoríe sobre todo, que el hombre se expanda.
ama el orden, ama el gobierno, el sistema. Entonces, por eso dice, envié al único, al establecido, al profetizado, que de la simiente de una mujer vendría uno, que le daría la cabeza al diablo. Y ese uno vino para venir a establecer, venir a ordenar. Por eso una iglesia que se pasa predicando todo el tiempo los primeros rudimentos no avanza, no entra a una temporada nueva de revelación, a una temporada nueva de avance. Por eso hay muchos resistiendo la prosperidad. Por eso hay muchos resistiendo el que el hombre crezca y madure, porque lo quieren teniendo siempre predicándole de arrepentimiento, de santidad. Escúcheme bien, para Pablo, en la idea de Pablo, a él los primeros rudimentos de arrepentimiento estaban lejos de él, porque sabía y entendía que el pecado estaba fuera de él, lejos, a millas de distancia lejos. Para un hombre de autoridad y de reino, mentir está millas atrás, robar está millas atrás, adulterar está millas atrás, porque tiene autoridad y gobierno. Está lejos, ¿sí me entienden? Amén. Por eso mucha iglesia se ha quedado solamente predicando santidad. Y no es el problema la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero que alguien que tiene 20 años todavía luchando con santidad, está en sus primeros rudimentos y no ha entendido el poder y autoridad que tiene sobre él. Y eso está en la Biblia. Hermanos, si usted todavía batalla para vivir en santidad, usted no ha entendido quién está en usted. Usted no ha entendido quién está en usted. El poder y autoridad que usted tiene. Usted debe de reflejar al Dios vivo. Usted debe de reflejar al Dios, porque cuando alguien lo mira a usted, están mirando a Dios hablar, a Dios caminar y a Dios la forma y la manera que se vive. La gente debe de venir a mirar. Y no miran a un Martín, no miran a un Dairo, no miran a un Salvador, no miran a un hombre mortal. Están mirando a un Dios hablando, a un Dios caminando, a un Dios pensando. Porque lo que hablas, lo que piensas, está reflejando en la Escritura, la palabra de Dios, la vida en Dios. Hace tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Muéstrame al Padre, yo soy del Padre. Porque las obras que el Padre me dijo las estoy haciendo en la tierra. Ahora, fíjese algo. Entonces vamos bien hasta acá. Saque de su mente mundo. ¿Sí me entiende que mundo significa? Porque es lo que le dijeron siempre. ¿Sí me entiende? Le dijeron a usted que el mundo es la gente, que el mundo es el mundo. ¿Sí me entiende? Vino a rescatar. No para este tiempo. No para la primera venida. En la segunda sí. Vendrá el milenio, pero no para este tiempo. No para este tiempo, no para lo que nos compite a nosotros. A nosotros no nos compite la restauración, si me entiende, de la tierra después. Eso vendremos con ello. No nos compite nos compite ahorita saber y entender que estamos en el tiempo del Espíritu de Dios para hacer una tarea. Que estamos en el tiempo de Dios, si me entiende, para tomar una posición. Vamos bien hasta acá. Ahora, fíjese, si vayas a Hebreos conmigo, por favor. Yo le dije Hebreos capítulo 6, ¿verdad que sí? Para Miriam, porque hay gente, si me entiende, que tiene 20 años en el Evangelio y todo se pasa así diciendo la santidad, santidad, si me entiende. Para Pablo eso era algo, si me entiende, que estaba ya, si me entiende, como un principio, como algo básico, algo de atrás. Ahora fíjese, ese es el problema de la iglesia hoy. Dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser ¿qué? Adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Su versión dice de otra forma, pero es lo mismo acá. Dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas? Las primeras enseñanzas de Cristo. No volvamos otra vez, dice, otra vez a las cosas básicas como la conversión. Imagínense, si me entiende, si alguien que tiene 20 años en el Señor y todavía hay que decirle, convertite, papá, conviértete, arrepentirte, vuélvete a convertir, vuélvete a arrepentir.
entonces ha tomado en vano y ya no ha sabido saber y entender lo que tiene él. No ha tomado la posición ni autoridad. El arrepentimiento de pecados, el bautismo es para la gente nueva, para la gente que va comenzando, que va entrando. Para eso son los primeros rudimentos de la salvación en Cristo. El arrepentimiento de pecados, el bautismo. Dice ahí. Por eso le digo un consejo: bautícese. ¿Para qué? Entre, si me entiende, avanzar. Para que avance, para que crezca. Gloria a Dios. Porque el bautismo son los primeros rudimentos. Es la enseñanza primaria. Dice ahí. Y para que entienda revelación. Dice, y el hablando dice, y el abandono de las obras que llevan a la muerte. Dice, como la fe en Dios. Dice, la enseñanza sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Cuando está hablando de la imposición de manos, se está refiriendo a que usted tenga 20 años todavía y que todavía usted esté demandando que alguien le ponga las manos para usted depender de las manos. Está refiriendo a eso. No está diciendo que la imposición de manos sea mal. Por eso es importante entender y leer toda la Biblia para poder entender los contextos, para saberla explicar bien. Cuando un hombre tiene 10 años en el Evangelio, todavía depende de que le pongan la mano para que Dios lo sane, lo restaure, lo levante y fortalezca. Usted no está entendiendo que Él trae la unción y que el Espíritu de Dios está en usted y que usted puede llegar al Padre, que sabe el camino, porque Jesús vino a abrir el camino, ¿sí me entiende? Vino a abrir el camino para que en el camino nuevo que Cristo abrió, podamos entrar todos confiadamente, y la unción de Dios nos enseña todo conocimiento y a toda verdad. El problema es la mentalidad pequeña, que alguien que tenga cientos de años en el Evangelio todavía dependa de que alguien le ore. Por eso lo que tenemos que hacer y crecer es de que usted viene aquí al altar. Si a mí Dios me dice, o los líderes, que oramos, te ponemos la mano. ¿Sí me entiende? Pero si alguien viene y dice, déjalo, ya él ya sabe, ¿sí me entiende? Ya sabe crecer, ya sabe caminar, ya sabe depender de mí. Ya se pasa a ser líder, ¿sí me entiende? Atender a los nuevos, atender al que necesito todavía de la imposición de manos, porque le aumenta la fe con el entendimiento de quién es Dios. Pero ahí se está refiriendo, no es que poner las manos sea malo. No es que orar por la gente sea malo. No, está hablando de los primeros rudimentos del entendimiento, por lo cual se pone una mano, por lo cual se ministra. Vamos allá. Ahora fíjese esto. Dice, o lo que se le dice, es lo que haremos si Dios lo permite. Dice el verso 4, porque a lo que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios, tuvieron parte en el Espíritu Santo. Saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. Ahora vamos bien acá. Váyase a San Juan otra vez conmigo, por favor, para poder captar y entender esto. Y esto es importante. Entonces la iglesia debe de aprender y caminar bajo principios y órdenes. Por favor, dile al que está a tu lado, reprende todo desorden, por favor. Vamos, reprenda el desorden sobre su vida. Reprende esa actitud de falta de sometimiento. Reprende esa actitud de que, yo no me someto a nadie, a mí nadie me manda. Reprenda toda esa mentalidad, esa idea. Repréndalo, si me entiende. Porque entonces estás diciendo, o no eres oveja, ¿sí me entiende? O no tienes pastor. Vamos bien hasta ahí. O no eres oveja. Y si no eres oveja, ¿qué eres? ¿Qué es? Entonces, pues chiva o chiva. Y chiva allá en mi pueblo, ¿sí me entiende? A la chiva le dicen, ¿sí me entiende? Aquel que dice, ahí va el chiva, ¿sí me entienden? Y no las chivas, ¿sí me entienden? Es que juegan patadas, no. Las chivas esas que rajan, dice mi abuela, ¿sí me entienden? Que dicen todas son chivas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué no es eso? A usted es alguien que fue limpiado con la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces miramos bien cómo el orden es algo que Dios ama. El orden es algo que Dios establece. Un orden es algo que se debe de trabajar. El orden en la casa del Señor, hermano,
Mire, hermano, usted que sea gente de orden, sea gente de orden. Alguien me preguntaba por qué en la iglesia cristiana se ha perdido el orden y hay desorden. ¿Sabe? Una de las cosas que yo le contesté es de que en la iglesia tienen algo que miran. Tienen algo que miran y respetan lo que miran, ¿sí me entiende? Pero cuando en la iglesia no miran a nadie, más que una llave ahí puesta, ¿sí me entiende? No miran a nadie más que los que cantan. Entonces se pierde esa habilidad de crecimiento mentalmente y se convierte en un desorden. ¿Sí me entiende? En un desorden. Porque en lo visible es necesario. Lo palpable, lo sobrenatural visible dentro de la iglesia aumenta la fe y da manifestación de un Dios que llegue a tener un respeto a la gente. Entonces, ¿por qué la gente se convirtió en desordenada? ¿Por qué la gente, si me entiende, no tiene respeto al altar, no tiene respeto a la presencia de Dios? Porque no miran, ¿sí me entiende? Porque están acostumbrados a mirar algo. Están acostumbrados a mirar una circunstancia, una silueta, algo que los represente, ¿sí me entiende? Algo que estén ahí. Y hay un respeto sobre ese algo, sobre esa circunstancia, que en la mentalidad del hombre debe de haber crecimiento. Por eso orden a nuestra casa, orden a nuestra familia, orden en la iglesia es parte de un principio que Dios ama. Me encantó a mí como Dios me lo explica el versículo, dice, porque de tal manera amo yo el orden, que por el orden establecido mandé a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, en el orden, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el orden, el que cree en lo que vine a establecer. Y Jesús vino, hermano, por favor, Jesús vino por los predestinados a darles poder y autoridad y a quitar el desorden de su vida, que el diablo gobernara. Porque cuando el diablo gobierna sobre la vida de alguien, hay desorden y no hay orden ni autoridad. Voy a volver a repetir esto porque esto es del Espíritu de Dios. Cuando un hombre o un ser humano no lo rige Dios, entonces el diablo tiene autoridad y hay desorden. Es desorden que el diablo gobierne sobre la vida de alguien. Hay desorden en ese hogar, en esa familia. Hay un desorden y se manifiesta después. Porque no hay resultados, porque no hay avance, porque hay frustración, porque hay cansancio, porque hay tristeza, porque hay enfermedad, porque hay dolor. Por eso el orden nos debe de encantar, el orden nos debe de llamar la atención e investigarlo. El orden debe de ser algo que debemos de acoplar sobre nuestra vida. Hermano, empiece por lo pequeño. Empieza por lo pequeño. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Empiece por lo pequeñito a ser ordenado. Acomode sus chanclitas. Empiece por lo pequeño en el orden. No va a gobernar Indiana si no empieza por lo pequeño. Ay, pastor, si me conociera cómo llevo de cansancio. El cansancio no te quita, no dejas una pata tirada en la puerta. El cansancio no te quita que lleves tus chanclitas a su lugar. No te quita que te las quites ahí y las pongas. ¿Sí me entienden? ¿Verdad que sí? Dígame, desorden. ¿Ah? Bendito Dios, ¿sí me entienden? ¿Ah que sí? A ver, dígame, ¿qué culpa tiene? ¿Sí me entiende? Es que, dígame, el cansancio te hace dejar una mano y un pie y un riñón en la puerta. Vea que no, vea que el cansancio no te hace dejar eso. Vea que cansado no llegas a la cama y llegas a un lugar de descanso. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí me entiende? Que en el trabajo a la casa cargaste todo. ¿Pero por qué lo dejaste? Por desordenado. Es que no te cuesta dar 5 pasos y colgar la chaqueta en la perchera. ¿Qué decir? No, seamos sinceros, sincerémonos en este momento. ¿Sí me entiende? Sincerémonos, ¿sí me entiende? Seamos honestos. Del trabajo a la casa, ¿sí me entiende? Tú trajiste todo. Perdóneme, ¿por qué toma café y lo avienta para atrás? A ese está para atrás, ¿sí me entiende? Para atrás. Y esto te lo he dicho siempre, ¿no? Yo me subo con muchos hermanos, ¿sí me entiende? Permítame, pastor, voy a limpiar, permítame. No sé, es que estoy cansado, de verdad que... Pero disculpe el reguero. Es cochino, ¿sí me entiende? Seamos sinceros. El otro día alguien se sube a la troca
Se sube a la troca, ¿sí me entiende? Esa trocononón, ¿sí me entiende? Bendito Dios, dice el pastor, dice, limpia la entrada. ¿Sí me entiende? Pero yo me subo y hasta con la mano le bajo la basurita, se suben las hojas en los zapatos, ¿sí me entiende? Vaya a la casa y está. ¿Sí me entiende? Pero suben esto, y las damas suben el bilé, le dejan acá. Suben el otro, le dejan acá. ¿Sí me entiende? Suben esto, le dejan acá. Y después, ¿qué culpa tiene el marido que le están gritando? ¿No te acuerdas dónde dejé aquello? Tú lo tiraste, se me hace, ¿va? Tú lo tiraste, todo tiras, todo tiras, todo tiras. Tú me lo agarraste. Yo a veces pregunto, bendito Dios, ¿yo te voy a agarrar un bilé? No uso bilés. No uso bilés, ¿sí me entiendes? No uso. Aleluya. Exacto. El gozo. Echándole la culpa al hombre que donde dejó su rímel. No, la Biblia dice que si en lo poco aprendemos a trabajar, mire, porque usted quiere que Dios lo use. Usted sueña con qué? Usted sueña con que usted mire la gloria manifiesta sobre usted y que los demonios se sujeten. No, usted sueña que ir a las naciones, ¿sí me entiende? Ojo, se irás a las naciones, pero hermano, ¿cómo vamos a ir a las naciones si en lo pequeño no queremos aprender? Venga temprano a las 7. No vino, 7:15 no habían abierto aquí. ¿Sí me entienden? Bien abierto, ¿sí me entiende? Ahora, yo le digo, haga esto, no, hágalo, no, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Se puso grave, ¿verdad? Sí. Pero por eso, mire, cuando usted quiere algo, cuando Dios me habla a mí, me dice, mire, cuando yo morí porque yo amo el orden y vine a establecer algo. Y la iglesia tiene que venir a aprender y a mirar el contexto del versículo. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y llama un orden, entonces nos toca a nosotros venir a obedecer el orden establecido. Un orden establecido, porque a veces nosotros nos podemos confundir. Por eso en este tiempo, si algo que está haciendo daño a la iglesia en este tiempo es las herramientas. Y las herramientas no son malas, pero debemos de aprender a gobernarlas. Debemos de aprender a dirigirlas. ¿Sí me entiende? No es malo escuchar a Pancho, pero hacer de Pancho, ¿sí me entiende? Tu voz, entonces ya él es tu voz. Porque la Biblia dice que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Ahora vámonos adelante. Vámonos ahí adelante. Fíjese ahí. Váyase a Corintios. En el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3. Amén. Gloria sea al Señor. Empiece a manejar el orden sobre su vida. Me conviene, empiece a manejar sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Diga, yo amo el orden igual que Dios ama el orden. Yo amo el orden. En el nombre de Jesús amo el orden. Amén. Yo amo el orden en el nombre de Jesús. Amén. El orden es un principio que nos llevará a nosotros a avanzar, a crecer, que nos llevará a nosotros sobre nuestra vida a ser exitosos. El orden es un principio fundamental de parte de Dios. Me encanta lo que le estoy diciendo, que de tal manera amó Dios el orden, amén, para que envió a su Hijo, y su Hijo vino a traer orden y establecer principios que nos llevarían a nosotros a dominar y a gobernar. 2 de Corintios capítulo 3, el verso 1. Dice, comenzamos otra vez. ¿Ya está ahí conmigo? Amén. Ya lo tiene. Amén, gloria sea al Señor. Dice, comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos. ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Dice, vosotros sois vuestras cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice el verso 3, dice, es evidente que que vosotros sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanas.
esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. Dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Dice él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora quiero que leamos el verso 6 nuevamente. El verso 6 dice de esta forma. Dice, él mismo nos capacitó como a ministros del nuevo pacto. Como ministros del nuevo pacto. No, dice, de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está diciendo ahí que la ignorancia es parte del principio bíblico. De ninguna manera, ¿sí me entiende? O que la letra solamente sin el Espíritu nos lleva a la edificación, de ninguna forma y de ninguna manera. Lo que ahí está hablando y está diciendo el maestro, hablándole, si me entiende, el apóstol Pablo, y Pablo escribiendo, o Lucas escribiendo, lo que está tratando de trasladar el versículo y enseñar es de que Dios vino a levantar una generación. Dios vino a rescatar y a mirar y a poder implantar sobre la vida de una generación que viniera a meterse en lo que en el tiempo nos pertenece y nos toca vivir. Estamos en un tiempo del Espíritu de Dios. No podemos todavía mirar el antiguo, porque ya no estamos en el tiempo antiguo. Ya el tiempo antiguo quedó atrás. Ya los viejos rudimentos quedaron atrás. Ya la ley quedó atrás. Entienda por favor que existe el tiempo del Padre, existe el tiempo del Hijo y existe el tiempo del Espíritu de Dios. Y la Biblia enseña y la Biblia dice que Jesucristo vino a levantar, vino a establecer a una generación no de letra, no del conocimiento antiguo que era para ellos, ¿sí me entiende? Que era para ellos. Jesús vino a levantar una generación que se metiera, que le creyera al que había de venir, al Consolador, al Espíritu de Dios, para que en el Espíritu de Dios fuera alguien que edificara. Yo dije algo el viernes interesante. La gente que es dirigida por el Espíritu, la gente que maneja el tiempo del Espíritu de Dios, de sus labios hay gracia, de sus labios hay misericordia, de sus labios hay justicia, de sus labios hay palabras de redención sobre la vida de las personas. Y ese es el Espíritu de Dios. El verso dice nuevamente, vaya bien acá conmigo, estamos en el tiempo de los ministros del nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, no del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. ¿Sí me entiende? Y hoy el Antiguo Testamento se mira como sombra, como reflejo, no como para establecer principios. Voy a volver a decir eso porque es interesante. El Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. Le voy a dar un ejemplo, ¿sí me entiende? Permítame guiarlo poco a poco y no se pierda cultos, para que poco a poco vayamos estableciendo. Pero le voy a decir algo. Un ejemplo, ¿sí me entiende? A Dios le plació mostrar algo. Cáptemelo bien, por favor, no se me pierda, cáptemelo bien. Cuando Adán y Eva pecan, la Biblia enseña y la Biblia dice en Génesis que ellos se cubrieron con hojas de higuera, ¿verdad que sí? ¿Estamos hasta ahí? Se cubren con hojas de higuera, Entonces, a Dios le place. Siempre me he preguntado y hasta hoy entendí ¿por qué Él establece la forma y manera de derramar sangre?
¿Sí me entiende? Porque nos hemos preguntado, pero ¿por qué ese sistema? ¿Por qué no escogió otro sistema de derramar sangre? Porque usted se ha preguntado, ¿no es como muy cruel? ¿No es como muy complicado? ¿Sí me entiende el sistema que Dios utilizó de derramar sangre? Porque Él establece. Él dice, si me entienden, Él pone el parámetro de decir, no va a ser de la forma que ustedes creen o piensan. Me he preguntado yo siempre, pero ¿por qué Él derrama sangre? ¿Por qué matar un cordero? ¿Por qué matar ovejas? ¿Por qué matar, si me entiende, un ovillo? ¿Por qué traer una paloma y sacrificarla? ¿Cuál es la razón de Dios al pensar hacer esta forma? Se confundió nomás, si me entiende, y hay un poquito de conflicto todavía cuando el satanismo lo copia. Entienda esto, por favor. El satanismo todo es copia. No tiene nada original. Por eso es de que mucha gente cuando mira algo, dice como que se parece, pero todo sale del cielo. Para que le ayude un poquito más esto, Él estuvo en el cielo. Él era el querubín protector. Él era el que dirigía la adoración y la alabanza. Por eso Él levanta, si me entiende, hombres de éxito que se convierten en ídolos. Y la gente les besa la mano y ya no se la lavan, si me entiende. Y se sacan la foto y wow, el selfie con fulano de tal y mengano y parangano, si me entiende. Y ahí la tienen en su cama, si me entiende, el posterzazo de fulano de tal. ¿Sí me entiende? Ahí tiene a Lupe Esparza, ¿sí me entiende? Ya, morenazo, ya, ¿sí me entiende? Entonces, bueno, una de mis primas le encantaba, yo siendo la ciega, ¿qué te pasa? Bueno, entramos a otras cosas, pero mire, entonces váyase acá conmigo, mire. Entonces, todo copia. Ahora vaya acá. Cuando yo empiezo a entender y me pongo a meditar, porque una de las claves para que Dios te hable es leer un versículo y sentarte a meditar. Dale el tiempo a que Dios te hable, detente. Y siéntate y detente, explícame, Señor, háblame. Porque es la mejor forma de lo que no entiendes que Dios te explique. Entonces, cuando yo vengo acá y empiezo a mirar y observar, cuando el hombre se pone las hojas ¿de qué se las puso? De higuera. Se pone las hojas, él viene. Y él ahí en ese momento sacrifica. En ese momento derrama a un cordero y le quita la piel y le cubre al hombre. Cubre al hombre, ¿sí me entiende? Cubre a los dos y les tapa su pecado. Entonces yo empezaba a preguntarme, y algo que Dios me explicaba es que desde el principio hay una enseñanza. Cápteme bien esto, por favor. Porque estamos en la idea de que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la letra mata. Porque créame o no, la ley, el Antiguo Testamento está para enseñarte el pecado. El Nuevo Pacto está para justificarte del pecado. Voy a volver a repetir esto. El Antiguo Testamento está para enseñar y para condenar el pecado, pero el Nuevo está para justificarte del pecado. Cuando Dios dice, será por medio de sangre. Y yo me he preguntado siempre, ¿por qué Dios escogió ese plan? ¿Por qué Dios dijo, por qué con sangre? ¿Por qué no de otra forma? ¿Por qué de otra manera? El que ama a los animales puede decir, wow, Salomón mataba 1000 corderos en sacrificio. Usted sabe lo que traer 1000 toros, 1000 bueyes, 1000 corderos y traerlos en sacrificio y hacer la matazón de animales para sacrificarle al Dios de Jehová, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero desde el principio establece eso. Te voy a dar un principio, un pensamiento de eso. Dios establece desde el principio y dice, y quiso enseñar algo. Él quiso enseñar algo, no la sangre. La sangre en hebreo se enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Escuche bien, se debe derramar sangre para el perdón de pecados, no en el nuevo. Eso ya fue copia y figura. Pero ¿por qué desde el principio Adán le enseña? ¿Por qué Adán mira? ¿Por qué Adán se tapa con hojas? ¿Y por qué Dios viene y mira? Y viene Adán y mirar que agarra un cordero y que sacrifica un cordero, y que ahí está la primera enseñanza de la derramación de sangre para cubrir el pecado. Le voy a decir por qué. Una de las cosas no es que sea completamente a una sola forma, pero algo que Dios me enseñaba que nunca
había entendido esto y que Dios me habló en la mañana y me dijo, mira, cuando yo vine a derramar mi vida y a darles el ejemplo, quise enseñarle algo a la humanidad. Porque el mandamiento más grande del hombre para Dios es venir, se la voy a dar, es venir a dar su vida por hermano. Primero de Juan enseña que el amor más grande manifiesto es cuando tú das tu vida por la vida de alguien. Y él vino a enseñar, a decirles, les amo tanto, que vengo a enseñarles que mi amor es tan manifiesto que voy a morir por ustedes. Pero que lo pongo desde el principio, no es cuestión solamente de derramación de sangre, sino que yo pongo un principio que quiero mirarlo en la vida de la iglesia, y que la iglesia empiece, y que la iglesia adopte el principio extraordinario bíblicamente registrado desde la iniciación, que alguien diera su vida por la vida de alguien. Y eso en la iglesia, hermano, declaro en el nombre de Jesús que se empieza a levantar y establecer, que se empieza a levantar gente fiel, gente honesta, gente que sabe dar la vida por su hermano, que sabe defender y morir juntamente con su hermano. Es un principio que Dios quiso enseñar, que Dios quiso marcar sobre la iglesia, que Dios quiso vengo a enseñarles un principio. Esto no es cuestión de sangre, esto no es cuestión de derramamiento, es cuestión de algo que quiero manifestar y enseñar. No estoy cancelando, si me entienden, no me malentienda. Hebreos dice que sin sangre no hay perdón, debe de haber derramamiento. Pero quise venir a enseñar que mi amor es grande para que vinieran a copiar, a dar la vida por alguien más. Y el sacrificio más grande que un hombre puede hacer es dar su vida por alguien. ¿Sabe por qué los 12 se sentarán a juzgar a todo Israel? Porque los 12 estuvieron expuestos a todos morir por el Evangelio, para que el Evangelio creciera, para que el Evangelio avanzara, para que el Evangelio se extendiera. ¿Cuántos de aquí, hermanos, estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de aquí, perdónenme acá, pero cuántos de nosotros nos hemos entrado a personalizar y discutimos más por cosas que no entendemos que estarle hablando a la gente de lo que poco entendamos? Porque usted habla más de lo que no entiende con alguien que no entiende tampoco y que está igual, que lo que poco que usted entienda trate de enseñarle a alguien que no entiende. Y la iglesia se ha personalizado tanto y ha pensado en sí mismo que se está olvidando de lo que Jesús quiso enseñar. Jesús quiso enseñar en el derramamiento de sangre la habilidad de aprender a dar la vida, aprender a morir, aprender a sacrificar y morir al viejo yo. Porque sin muerte al viejo yo, sin muerte a mi vida personal, sin muerte a lo que el diablo puso sobre la vida del hombre, no hay éxito en el ministerio de una persona. No hay éxito en el sacrificio delante de Dios. Por eso, mire, yo le vengo a decir algo acá. Cuando miramos el Antiguo Testamento, miramos leyes, miramos enseñanzas que ya muchas caducaron, que ya muchas están caducadas, que estamos en el tiempo del Espíritu de Dios, que estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley. Perdóneme, hermano, si alguien quiere vivir como la ley, lea Gálatas, y Gálatas va a encontrar que el que vive bajo la ley está bajo maldición. El que vive bajo la ley pagará y se presentará como ley. Nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios en la ley, sino en el tiempo de la gracia. Amén. La gracia vino a redimir, la gracia vino a quitar lo que no se podía llevar. Le voy a explicar esto y termino. Cuando Dios da los 10 mandamientos, y después se empiezan a aumentar leyes mosaicas, se empieza a establecer y se las deja a los hombres, que se hacen el Antiguo Testamento, el Torá. Entonces Dios se da cuenta y sabía, porque estaba predestinado. Pero escúcheme esto, voy a decir esto con cuidado. Dios
a veces como quisiera que Dios me diera un lenguaje que me pudiera entender. Mire, todo es cuestión de tiempos, de kairos. Todo tiene un tiempo. Entonces la ley está para venir a enseñar, para mostrarse algo, para que los del nuevo pacto miraran aquello y dijeran: esto es sombra y figura de lo que había de venir, es solamente sombra. Por eso el Cordero existe desde Adán y Eva. El Cordero tipifica a Jesucristo, se derrama sangre para enseñar el sacrificio de dar la vida, y que el estirpe de Jesucristo en dar la vida por la humanidad exista en la iglesia. Por eso un hombre o una mujer que no muere a su yo, a sus principios personales, no avanzará, no mirará la gloria, no mirará presencia, no será usado de la forma extraordinaria que Dios quiere usarte. Es necesario morir a mis sueños personales, mis egos personales, mi actitud, el yo. Es necesario acabarlo, morirlo, destruirlo, para mirar la gloria de Dios sobre nuestra vida. Yo estoy aquí porque miré a mis sueños de ser negociante. Estoy aquí porque morí a mis cosas personales de ir al Agua Dulce y pasarles una trocolonón y echarles polvo como a mí me echaron. Morí a eso. Hoy les voy a llevar el evangelio en una troca, ¿sí me entiende? Porque esa era mi idea. Perdóname, yo me vine a este país y le dije a mi mamá: déjame ir porque 2 años no me canso. Porque ese que me echó polvo, no, me la va a desquitar. Me voy a desquitar de él, ¿sí me entiende? Y su pastor en 20 años todavía los tenía, no se me han quitado, no se me habían quitado, ¿sí me entiende? Los tenía todavía. Ganas, ¿sí me entiende? Tenía. Pero morí a mis sueños personales y empecé a meter a Cristo. Entonces Dios dice algo: el hombre en Dios, su máxima expresión de amor es aprender, saber, manifestar, dar su vida por la vida de los demás. ¿Por qué cree que hay tanto egocentrismo y personalización de la iglesia hoy en este tiempo? ¿Por qué usted no invierte un martes? Porque piensa en sí mismo, perdóneme. ¿Por qué usted no invierte un tiempecito para hablarle a alguien? Porque quiere perder el tiempo. ¿Por qué usted no da una llamada, si me entiende, a alguien cómo está? Porque dice: no voy a invertir mi tiempo y perderlo en gente que no va a entender. Eso que le haga otro, no yo. No, el enviado. Nosotros como enviados somos llamados a eso. Si me entiende, una casa apostólica es una casa donde está llamada a enviar gente, a hacer un trabajo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros tenemos que venir a entender que el tiempo, Dios viene con tiempos y enseña acá a Adán y Eva un tiempo hasta Noé. Viene otro tiempo donde se levanta la ley hasta Jesucristo. Y en Jesucristo viene un tiempo donde dice: estos que tenían ley, les enseñé la ley, les enseñé mis mandamientos. Pero no es que no los hayan podido, porque no se puede. Entonces se establece porque son tiempos. Entonces dice Dios: voy a mandar a mi Hijo para que en el tiempo, este tiempo de gracia, ya tengan la habilidad que serán juzgados y serán llevados, ¿si me entiende?, por la gracia, donde nada los condenará, sino que el Espíritu de Dios justificará y quitará todo pecado y toda acusación de la vida de ellos, el Espíritu de Dios. Y estamos en el mejor tiempo, porque el tiempo del Padre pasó, el tiempo del Hijo pasó, y hoy estamos en el tiempo del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entonces la Biblia me enseña a mí, y Pablo deja saber, dice, hoy somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, no de la ley. No somos ministros de la ley, sino del nuevo pacto, del Espíritu. Hoy somos llamados, dirigidos por el Espíritu de Dios, a hacer una tarea específica en el Espíritu Santo. Estamos ahí. Y eso es fundamental y eso es importante entenderlo. Dios quiere levantar gente que se deje guiar por el Espíritu de Dios, que le enseñe, que se deje enseñar, que se deje guiar, que se deje dirigir por el Espíritu de Dios, y que en el Espíritu de Dios podamos hablar palabras de justicia, palabras de verdad, que seamos convencidos a toda verdad, que seamos iglesia que hablan palabras de gracia. Yo le voy a decir algo: la gente que ha llevado un orden
de obediencia a Dios, empezará a experimentar cosas extraordinarias sobre su vida. Empezará a mirar que ama, empezará a mirar que su palabra, sus labios solamente reflejan misericordia, reflejan levántate. Empezará a mirar que cuando es vituperado, Él bendice. Empezará a mirar y entender que su amor solamente lo lleva a bendecir y a bendecir y a bendecir, porque es manifiesta las obras del Espíritu, son manifiestas las obras del Espíritu. El amor es manifiesto sobre la vida de las personas, así como el odio, pero las obras del Espíritu es amar, es bendecir, es tener paz. Las obras del Espíritu es poder saber y entender que tú bendices, que cuando alguien te hace caminar la milla, tú le dices camino en la otra, y terminando en la otra, te voy a bendecir, voy a bendecirte. Estamos en un tiempo, hermano, déjame decirle que la iglesia está en un tiempo de avance, en un tiempo de promoción en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Es el tiempo de levantar la mano. Ya le voy a decir algo acá y no se lo voy a cobrar. Es el tiempo en el nombre de Jesús de levantar la mano de aquel que te vitupera, de aquel que te juzga, levantar la mano, de decirle bendigo tu vida, honro tu vida. Es el tiempo, por el Espíritu de Dios le vengo a decir que usted no mira ni a izquierda ni mira a derecha, que usted empieza a mirar al autor y consumador de la fe, que usted dice pongo mis ojos en Jesús. Si aquel cayó, lo levanto. Si aquel critica, lo voy a bendecir. Si aquel dice aquello, lo voy a levantar y lo voy a bendecir. Se acabó el tiempo de mirar para excusarme yo, porque eso es cobardía, de que porque aquel no camina, que porque aquel no quiere, me voy a desanimar, no voy a caminar. Eso es cobardía y echarle la culpa a alguien, y delante de Dios no te justificará vivir de esa forma y pensar de esa manera. ¿De qué? Que se terminó el tiempo de echarle la culpa a alguien para yo no caminar. Se acabó el tiempo de empezar de estar mirando lo que no debe de mirar y no escuchar lo que no debe de escuchar. Amén, aleluya. Es el tiempo de mirar a Dios, el tiempo de mirarlo a Él. Que fulano cayó, que aquel cayó, que aquel se equivocó, que aquel hizo aquel, que mira aquel hipócrita, ¿qué te importa a ti? Tú sirve a Dios, ora por Él. En el nombre de Jesús, que no te desanimen lo que hacen las cosas. Y Dios te da cuenta, tú preocúpate por lo que tú vas a dar cuenta. Tú vas a dar cuenta de lo tuyo y Él dará cuenta de lo suyo. ¿Sí me entiende? Dios va a demandar de nosotros lo que cada uno tiene para nosotros. Pero no se excuse no querer caminar echándole la culpa a alguien. Eso es falta de responsabilidad sobre tu vida. Es falta de compromiso delante del Señor. ¿Sí me entiende? Si nomás es pura excusa, hermano. Perdóneme, le voy a decir eso. Es pura excusa, puro cuento chino. ¿Por qué si aquel que se metió un balazo, por qué usted no se metió un balazo? Es puro cuento. Pura justificación, si me entiende, de falta de amor y servicio a Dios. ¿Por qué si aquel se avienta a la peña, usted no se avienta? ¿Por qué no está loco, ah? ¿Por qué no se mete enfrente de un tren? Enfrente de un trailer, ¿por qué no lo hace? No, si loco no está usted. No es que le encanta eso. Ay, pastor, yo no voy porque fíjese que aquel hipócrita va a la iglesia también. ¿Sí? Pastor, yo ya no quiero seguir porque mire que me miraron feo. Pastor, fíjese que de verdad, mire, yo escuché a la hermana y al fulano de tal también. Pastor, yo la verdad, así no quiero caminar, déjese de cosas, ya, crezca, madure. Para lo que le conviene quiere detenerse. Pero tan loco no está que no se mete un balazo, no sé si me entiende. No lo entiéndame, no, entiéndame por favor. Entiéndame. Pero quiere excusarse de su falta de irresponsabilidad, de su flojera de no leer, no estudiar. Porque el que no ora, no lee, no crece. Hay 3 principios para crecer y avanzar: leer, estudiar, ayunar y congregarte. 4 principios básicos para crecer: orar, leer, ayunar y congregarte. 4 principios para que Dios te use, para que tú crezcas, para hacer trabajar la gracia. Le voy a decir una cosa bien importante: la gracia se derramó sobre ti, pero la gracia no te da a ti que seas flojo. La gracia se derramó sobre ti para que no dejes de congregarte. La gracia se derramó sobre ti para que la gracia hoy te haga y que por medio de la gracia tú puedas activar y producir gracia sobre la vida de los demás. Se está malentendiendo la gracia.
La gracia de Dios derramada sobre ti no dijo, no congrégate. Porque hay esta gente que dice, ya no hay que hacer nada, ya Dios murió por mí en la cruz del Calvario y ya no hay que hacer. No me malentienda, mi hermano, no. La gracia de Dios fue derramada por ti y eso no te hace a ti decir, ya no voy a congregarme, ya no voy a hacer nada, ya no voy a orar, ya no voy a leer. No, la gracia de Dios derramada por ti fue para que tuvieras autoridad, dominio. Y eso te da autoridad de venir a leer, venir a orar, venir a congregarte, ayunar, para que esa gracia de Dios hoy la puedas reflejar tú y puedas tener misericordia, puedas tener amor, puedas perdonar, puedas ayudar a aquel, porque nadie sin gracia manifestada tendrá amor, nadie sin gracia manifestada tendrá la habilidad de perdonar al que se merece perdón, de bendecir al que no se merece, de ayudar y bendecir a todo aquel que necesita. La gracia debe de ser derramada y usada en nuestra vida para manifestarla. Y cuando alguien tiene gracia sobre su vida, sabe amar, sabe perdonar, sabe bendecir al que no se merece, sabe ayudar al que dice me criticó y me juzgó, pero no, la gracia en mí, sabe perdonar a aquel que no se merece. Por eso entiende la gracia de Dios es derramada sobre la iglesia y la gracia debe de hacerse manifiesta. Va a ser atrevido lo que le voy a decir, pero usted debe de ser un Dios en la tierra. Cuando usted camine en la tierra deben de mirar a Dios, deben de mirar hablar a Dios, deben de mirar caminar a Dios. Ahí no va un fulano, ahí va un hijo de Dios que sabe hablar, que sabe comportarse, que sabe caminar correcta y sabiamente, que la Biblia se refleja sobre la vida de él, el gobierno y la autoridad se reflejan sobre él, porque piensa, camina diferente en el nombre de Jesús. Y entonces caminaremos diferente con autoridad. Entonces mirarás que los demonios se someten. Entonces levantará la mano y la unción caerá. Entonces podrás tener autoridad y podrás decir, no importa cuál diablo se levante, tengo la autoridad del Santo sobre mi vida y no hay nada que pueda detenerme. Entonces ya una mentirita no te parará, un pecadito no te parará, un limón que te agarres en la vida no te parará, porque sabes quién eres. Hermano, hay gente que no ha entendido que se pierde más. Hay gente que por ganarse una hora de overtime se pierde mucho más. Adelante se pierde más. Y se debe de entenderlo, por favor. Usted pierde más no venir a un culto que quedarse una hora a trabajar. Usted pierde más a la larga. Créamelo, por favor, créamelo. Esto es bíblico. Se pierde más. Y usted pierde más. Agarrarse un clavo de aliógeno. Se pierde más porque usted cree que tendrá un clavo más, un limón más, o una cebolla más, o algo más sobre su... ¿Sí me entiende? Se pierde. Yo sé que aquí ya no hay nadie, hermano, que va a la tienda, se quita las chanclas viejas y se pone el nuevo. Todos saben quitarle la tequitiquita el barco, todos saben hacer eso. Pero hermano, ¿tendrás unos zapatos? No. Adelante tendrás menos. Adelante tendrás menos si pierdes. Porque pierdes autoridad. Y después caminarás así porque alguien te gritará en tu mente. Las vacas que le gritaban a Saúl en su mente bramaban sobre él. No tienes autoridad, no puedes, porque te agarraste esto que no es tuyo, porque hiciste esto, porque dijiste esto y no puedes. Tratas de levantar la mano y no puedes, porque algo en ti no te deja. Y se pierde mucho más. Se pierde autoridad. Por eso es el tiempo de despertar, iglesia, es el tiempo de empezar a venir a decir, wow, me encantó el versículo expuesto, ¿sí me entiende? Padre, le creo en el versículo. Amaste tanto al mundo, amaste tanto el orden, el gobierno, amaste tanto el orden que vino su hijo, mandó su hijo. Le voy a terminar diciendo, Jesús vino a poner el orden, a venir a recuperar el orden establecido desde el principio. Que el hombre señoreara, que el hombre gobernara y que el hombre produjera. Y eso es lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Pero para poderlo llevar a eso, tuvo que limpiarlo y tuvo que venir a darle salvación para entrar. Porque sin salvación no hay autoridad.
Pero no se puede usted quedar solamente en la salvación. Y no se puede quedar usted solamente batallando en el principio de que tiene 10 años y todavía se está arrepintiendo de lo mismo. Perdón. No lo puede pasar usted 10 años arrepintiéndose de lo mismo. No. Tiene que saber quién está en usted y para qué Dios lo llamó. Dios te predestinó para hacer cosas extraordinarias, ¿sabe? Llegaremos lejos cuando usted y yo caminemos en unidad. Si dos se pusieran de acuerdo cuando caminemos en unidad y cuando saquemos sobre nuestra vida la personalidad y cuando saquemos de nuestra vida el yo y cuando empezamos a invertir tiempo. Dígame, hermano, le voy a decir algo. No ganaría más usted estar orando aquí 20 minutos que del martes en adelante cambiamos los martes. Nos vamos a hacer cultos regulares los martes, pero vamos a orar 20 minutos. No se ganaría más estar orando 20 minutos por tu familia, por tu vecino, que estar en casa acostado en el Facebook. ¿No te aplaudiría más Dios? ¿No te diría bravo, qué bueno, te aplaudo, te honro, te bendigo? ¿No provocaría más bendición estar acá un ratito? 2 horas estamos acá los martes, de 7 a 9, 2 horas. No ganaríamos más que estar en casa. Yo no sé, pero te preguntaría qué tú haces en casa el martes. ¿Vas a lavar? Listo, vas a lavar. ¿Qué haces en casa el martes? ¿Qué haces un día en casa el martes? No lo sé, pregúntate tú. No lo sé. Pastor, duermo. Listo, está bien. Se levantan a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Tienen razón. Tal vez. Pero el que no duerme, el que está en casa, el que no tiene nada que hacer, el que solamente pierde el tiempo en el Facebook viendo la novela, dígame. En el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si reaccionamos y empezamos a cambiar? Y empezamos a decir, voy a orar por esta ciudad y voy a bendecir y ser parte de esta ciudad. ¿Qué le parece si